Hola chichis, ¿cómo estáis? Como ya os comenté en otras redes, no ha sido nada fácil elaborar este post dedicado a marzo, por eso es que me he tomado un par de días más para poder procesar o plantear un poco la perspectiva, porque como os decía en Twitter y en Instagram también, es un poco complicado enfocar el mes de marzo sin tocar temáticas colectivas que pueden sonar también un tanto alarmantes en este momento. Y es que yo creo que no hace falta ser astróloga para contemplar las noticias de estos días, del cambio de febrero a marzo, y no inquietarse bastante, ¿no? Como os decía, es decir, todo lo que está sucediendo en Gaza, todo el tema del teléfono escacharrado con cuestiones de adquisiciones de armas, de guerras, etcétera, etcétera, todos esos malentendidos, todo ese influjo mediático también, todo ese ruido en temáticas de gran importancia, ¿no? Y muchas otras cuestiones que ahora mismo pues están pugnando también por expresarse de algún modo, ¿no? En marzo, igual que sucedía en febrero, tenemos a todos los planetas en directos y eso quiere decir que ahora daremos continuidad a esa influencia de febrero construyendo encima y más allá. Entonces, si os fijáis, esta sensación, ¿no?, de que las cosas están yendo rápido o están yendo demasiado lejos, en un clima confuso donde no hay demasiado espacio a la reflexión, todo esto tiene que ver también con que no estamos teniendo ningún planeta retrógrado en este momento. Los planetas retro, a pesar de que tengan tan mala fama, también son momentos en que podemos permitirnos darnos una tregua o darnos un descanso para mirar atrás, para replantear, para encajar lo sucedido, ¿no? Entonces, el hecho de que siguen los planetas directos y además ahora en marzo tenemos también una serie de aspectos que forman Marte que aceleran verdaderamente las cosas, pues sugiere que marzo va a ser un mes bastante ajetreado, ¿no? Obviamente, ya sabéis, empieza la temporada de eclipses en marzo y eso también suele desencadenar asuntos importantes a nivel colectivo, a nivel personal, que suelen ser determinantes para las grandes temáticas que vamos a recordar de este año, ¿no? Entonces, cuando pasen los años y miremos atrás, seguramente recordemos cuestiones que emergen en esas temporadas de eclipses, ¿no? Aparte de esto, otra cuestión que caracteriza al mes es que tenemos a todos los planetas concentrados solamente en unos cuantos signos. Tenemos a todos los planetas en 4 signos, nada más. En Acuario hay una acumulación de planetas muy potente en el inicio del mes, luego esos planetas van a ir pasando a Piscis. Luego tenemos también, obviamente, mucho concentrado en Piscis. Luego también tendremos un progresivo acercamiento de esos planetas también en Aries. Algunos de ellos van a pasar a Aries ya durante este mes. Y luego, pues tendremos también planetas en Tauro. Entonces tenemos a todos los planetas concentrados en Acuario, Piscis, Aries y Tauro. Eso sugiere que durante este mes no va a haber trígonos, por ejemplo, no hay aspectos armónicos en este sentido. Los únicos aspectos armónicos y fluidos que vamos a tener van a ser sextiles, que son aspectos armónicos, sí, pero son un tanto más suaves, ¿no? Entonces, no va a ser un mes particularmente fluido. Eso lo vemos porque tenemos a todos los planetas concentrados en esa zona. El único planeta que se va a mover más allá es la Luna. Entonces, la Luna va a ser la única garante de armonías, vamos a decir. Y luego tenemos también a Lilith justo enfrente de toda esta acumulación, ¿no? Tenemos a Lilith resistiendo en Virgo, aguantando también el tipo, ¿no? Está como enfrente de todos los planetas que están ahí. Y bueno, pues también eso tiene sus significados, ¿no? Luego hablaremos un poquito más de esto, ¿no? Pero también otra cosa que se deriva naturalmente de que tengamos a todos los planetas acumulados ahí es que cada vez que se activa un poquito una zona de toda esa acumulación, de todo ese stellium, pues tenemos a todos los demás respondiendo, ¿no? Entonces es algo que de alguna manera apela a un desarrollo rápido de las cosas. Es como si de alguna forma cuando se desencadena una cosita, pues hubiera una cascada de reacciones detrás que tienden también a una escalada o tienden a una respuesta pues bastante contundente o algo que se siente como un punto de inflexión. Entonces, con todo, es un mes bastante volátil, es un mes que
nos va a hacer conectar una vez más con ese sentido de descontrol, de que las cosas escapan del control habitual, ¿no? Entonces va a ser un mes vertiginoso, precipitado, decisivo. Vamos a tener a Marte muy potente. También ahora empezamos el año nuevo astrológico. El día 20, cuando el Sol entra en Aries, comienza el año nuevo astrológico, que está regido, toda la temporada Aries está regida por Marte, ¿no? Marte está teniendo un protagonismo este mes por los aspectos que dibuja y por todo este tema del año nuevo y de los eclipses y de que Marte rige al nodo norte, son muchas cosas, ¿no? Pues que también va a marcar bastante esa precipitación, esa actividad de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vemos que marzo es un mes en el que las cosas van rápidas, van vertiginosas, desencadenan consecuencias decisivas. Entonces, bueno, a mí particularmente lo que me inquieta como astróloga al ver todo esto es que yo en mi experiencia siempre he visto que la forma en que se expresan los tránsitos tiene mucho que ver con la premisa de la que partimos. Es decir, obviamente, si viene un tránsito tenso, pero yo estoy en una situación más o menos estable, más o menos serena, ese tránsito tenso no va a desencadenar cosas tan fuertes, ¿no? Porque yo ya parto de una situación más o menos estable, más o menos pacífica, donde ese gradito de tensión pues tampoco va a movilizar tanto. Pero lo que sucede es que si yo ya parto de una situación que es volátil, que es complicada o que es tremendamente conflictiva y vienen tránsitos que incrementan esa tensión, pues eso es lo delicado, ¿no? Entonces, yo no pienso que los astros determinen para nada lo que vivimos. Creo que siempre tenemos entre manos la posibilidad de revertir los peores pronósticos incluso, ¿no? Dentro de lo que es pues lógico, ¿no? Y humanamente posible. Pero bueno, digamos que es un mes que claramente va a poner a prueba nuestra visión del mundo, nuestra interpretación del mundo o incluso nuestra visión a futuro, ¿no? Tenemos muchos planetas acumulados en Acuario y en Piscis y esto quiere decir sobre todo una cosa, y es que marzo va a ser un mes en el que vamos a estar lidiando con ideas y debates colectivos por lo que concierne a Acuario y sensibilidades colectivas por lo que concierne a Piscis. Además, también una pincelada solamente, ¿no? Que quiero daros también en relación a toda esta parte, a lo mejor como más inquietante, para hablar ya de ese elefante rosa de la situación, ¿no? Hace 2 años, en 2022, tuvimos una conjunción triple de Venus, Marte y Plutón en Capricornio, esta vez, ¿no? Que marcó algo así como el comienzo o fue precursora de la guerra de Ucrania. En aquel momento también, a lo largo de esos primeros estadios de la guerra de Ucrania, tuvimos a Júpiter y a Neptuno uniéndose en Piscis, lo que generó, si recordáis, una cantidad abrumadora de propaganda belicista y también de propaganda en términos armamentísticos y demás, que yo estaba asombrada, como de la noche a la mañana, de repente en un telediario de lo más normal, pues empezaban a poner música patriótica y a enseñar armas y que si este país había dado esta arma y en la otra, ¿no? Y toda esa exaltación de la estética de guerra, que fue asombroso, ¿no? Como efectivamente Júpiter, que tiene que ver con la visualidad, por ejemplo, ¿no? En Piscis, pues se expresó en forma de propaganda, ¿no? En aquellos tiempos. Y ahora lo que hemos estado teniendo es una serie de configuraciones bastante paralelas a aquellas, pero que tienen un mayor alcance y una mayor contundencia, porque lo que hemos tenido es en febrero una conjunción triple de Venus, Marte y Plutón en Acuario, que es un signo que va mucho más a lo global, digamos, ¿no? Y que aparte, pues es un signo que está empezando, ¿no? Ese derrotero de Plutón en Acuario, entonces es un signo en el que todavía estamos por descubrir, ¿no? Cuál va a ser la brecha o cuál va a ser la crisis que va a desencadenar Plutón en esa zona, ¿no? Acuario tiene mucho que ver, por cierto, con la humanidad. Entonces, tengo también un artículo que publiqué hace tiempo en mi blog, que es Plutón en los signos, donde pues atribuía unas cuantas etiquetas a lo que había sido Plutón históricamente en cada uno de los 12 signos. Y cuando se hablaba de Plutón en Acuario,
en aquella época, ¿no?, de la Revolución Francesa, que fue la última vez que Plutón estuvo allí en Acuario, una de las etiquetas que ponía era la tecnología de la muerte o también la industria de la muerte, porque aquellos fueron momentos en los que se sistematizó la pena de muerte con el invento de la guillotina, que pretendía ser pues un dispositivo tecnológico para dar una muerte digna, rápida e indolora a la adversaria o el adversario político, ¿no? Entonces, digamos que Plutón en Acuario trae consigo algo así, como una innovación en este sentido, pero también trae consigo esa revelación inusitada, ¿no? ¿Cómo puede ser la pena de muerte algo humanista o algo humanitario, ¿no? O cómo puede ser que realmente nos planteemos siquiera, ¿no?, lo que significa ajusticiar de ese modo a una persona pretendiendo que sea digno. Bueno, pues de alguna forma también, ahora que vemos que Plutón está en Acuario, se nos está poniendo encima de la mesa una vez más esa eterna pregunta, ¿no?, que siempre se hace a la humanidad de, bueno, ¿cuál es el valor de una vida humana, ¿no? ¿Cuál es el valor de una vida dependiendo del lado de la frontera en el que cae? Y también, ¿por qué nos sentimos legitimadas o por qué deberíamos sentirnos legitimadas a justiciar o a asesinar o a hacer un genocidio, ¿no? Es decir, que Plutón en Acuario plantea preguntas que son realmente duras y complicadas en este sentido. Y lo abrumador de todo esto es que Plutón está empezando a transitar por este signo, ¿no? Bueno, si esta es la premisa, pues yo no quiero imaginar, ¿no?, a dónde van las cosas. Yo espero que logremos revertirlo. Yo creo que la población en general pues tiene una sensibilidad muy distinta a la sensibilidad absolutamente desubicada que tiene esa gente que dirige y que le da el botón de las bombas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, volviendo un poco al, al tema, aparte de que a nivel personal es muy complicado, ¿no?, gestionar pues la convivencia con este tipo de titulares, o también, ¿no?, esta sensación de pues hasta qué punto yo tengo capacidad para responder ante esto, para intervenir en esto que está sucediendo, ¿no? Hay una sensación de impotencia también frente a la inmensidad del problema que también nos puede sobrecargar un montón, ¿no? Pero bueno, también como me dijisteis muchas por redes, que os agradezco un montón los mensajes que me dejasteis, realmente hay cosas que hay que nombrar, ¿no? Y yo creo que cuando contemplamos este tipo de atropellos a la humanidad tenemos que nombrarlo, tenemos que por lo menos resistir, ¿no?, en nuestra interpretación de las cosas, porque desde luego, por mucho que nos digan y que nos cuenten, pues ahí está esa humanidad, ¿no?, en nosotras también para discernir. Y bueno, como os decía, en febrero tuvimos esta conjunción triple de Venus, Marte y Plutón en el signo de Acuario, que es una triple conjunción que, bueno, coincidió un poco con el 14 de febrero. Había mucha gente hablando de, bueno, qué bien para San Valentín, qué pasión, qué atracción, qué amores, ¿no? Bueno, yo siempre también os decía, ¿no?, en redes de, bueno, no le veo yo mucho la interpretación amorosa a esa triple conjunción, yo la veo más como una conjunción belicista. Y luego efectivamente vimos cómo hubo también un incremento de la violencia y de todos esos atropellos, ¿no?, que fueron pues muy complicados en esa segunda mitad de febrero y que todavía lo continúan siendo, ¿no? Claro, y luego, después de esa triple conjunción que emulaba la conjunción triple que tuvimos también en 2022, también hubo otro paralelismo con lo de 2022, la guerra de Ucrania y demás. Y es que Saturno ya ha salido de territorio ya recorrido, es decir, Saturno estos días ha salido de su zona de sombra, es decir, que Saturno ya está recorriendo grados nuevos. Tenemos por un lado a Plutón ya en el grado 1 y pico de Acuario, es decir, Plutón ya ha entrado en un nuevo territorio en marzo. Y Saturno también, Saturno está ya en el grado 11 y pico
de Piscis. Así que también Saturno ha entrado en un nuevo territorio donde no había estado antes, ¿no? Desde que Saturno entró el 7 de marzo del 2023 en Piscis, había llegado a lo sumo al grado 7 y pico, 8, pero ahora Saturno pues ya está en una zona nueva, está tocando por primera vez un área, ¿no? Y además se encuentra increíblemente activo y además se está acercando a Neptuno. Entonces, si recordáis, os había comentado que en 2022 Júpiter y Neptuno se habían juntado en Piscis. Ahora, en 2024 e incluso en 2025, 2026, lo que tenemos es que es Saturno el que se junta a Neptuno. Entonces, claro, si en 2022 Júpiter-Neptuno eran ese discurso de propaganda, esa propaganda belicista, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque también fue otras muchas cosas, algunas de ellas bonitas, algunas de ellas hermosas, inspiradoras, pero bueno, a nivel colectivo, pues estuvo ahí esa conmoción colectiva con todo este drama y con toda esta justificación de la guerra, ¿no? Y de algún modo, pues ahora es Saturno el que se aproxima a Neptuno. Y Saturno, la cualidad que tiene es que ya no se queda solamente en el discurso, Saturno tiende a materializar algo de una forma bien realista, ¿no? Entonces, tenemos años por delante en que vamos a estar explorando todo este tema, ¿no? De la conjunción Saturno-Neptuno, de la que hablaremos más adelante, pero que tiende a dar una perdurabilidad y un sentido de consecuencia a todo esto que ahora mismo nos está tocando la fibra sensible o a todo esto que a nivel colectivo se puede sentir como una conmoción, ¿no? Aparte, también Piscis, que es un signo súper habitado de planetas y súper activo este marzo. Piscis es el signo también del sacrificio, de las víctimas, de, pues sí, la caída de gente inocente, ¿no? Entonces, digamos que se dibuja un panorama de altas sensibilidades que probablemente actúe como premisa para un montón de cosas que vamos a ver en años posteriores. ¿Por qué hablo de esto también? Porque en marzo sucede algo muy especial. Y es que empieza efectivamente la temporada de eclipses. La temporada de eclipses empieza a sentirse especialmente una semana antes más o menos del primer eclipse, porque empieza a sentirse mucho, en este caso, a partir del 17 de marzo, que es cuando tenemos el cuarto creciente en Géminis, ¿no? Es la lunación previa a esa luna llena eclipsada, ¿no? Ese primer eclipse que vamos a tener el 25 de marzo. Entonces, la temporada de eclipses como tal va a empezar a sentirse mucho ese 17 de marzo, que es cuando tenemos el cuarto creciente anterior a ese eclipse, ¿no? Pero en realidad la temporada de eclipses empieza con la luna nueva anterior al eclipse. Entonces, en realidad, aunque lo vamos a sentir mucho a partir del 17 de marzo, en realidad la temporada de eclipses empieza, podríamos decir oficialmente, el 10 de marzo, con la luna nueva en Piscis, que vamos a tener el 10 de marzo. Podría estar horas hablando de lo que me genera este dato y os parecerá, en fin, voy a intentar ser concisa, ¿no? El 10 de marzo empieza el Ramadán y hay mucha cosa relacionada con estas negociaciones de tregua en Gaza, Israel y demás. Obviamente sabéis que este tema de Gaza e Israel no es solamente una cuestión regional, es una cuestión que tiene obviamente una trascendencia política e internacional muy potente, además de la cosa humanitaria que conlleva, ¿no? Que es tremenda. Entonces, bueno, el 10 de marzo, que es ese inicio de la temporada de eclipses, se supone que es como el punto, ¿no? Límite para alcanzar una negociación de paz, porque se busca esa negociación, pues se busca resolverla antes de que empiece el Ramadán, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estos primeros días de marzo van a ser seguramente muy ajetreados y seguramente haya muchísimo movimiento político y muchos giros y muchas sorpresas. También porque coincide que es la semana en que vamos a tener a Marte haciendo una cuadratura exacta a Urano. Marte hace una cuadratura exacta a Urano horas antes de esta luna nueva en Piscis, que da comienzo a la temporada de eclipses.
Y eso, pues obviamente, en conjunto tiene una trascendencia política y global muy, muy alta. Luego hablaremos también de otras cosas relacionadas con esa semana. Pero esta primera semana de marzo es bastante importante, ¿no? Porque va a determinar la dirección de la temporada de eclipses. Porque va a determinar la premisa desde la que esa temporada de eclipses luego va a expresarse, ¿no? Porque es el inicio de la temporada de eclipses. Eso por un lado. Por otro lado, esta luna nueva en Piscis es el momento semilla, el momento en que iniciamos algo que vamos a ver culminar dentro de 6 meses con la luna llena en Piscis del 17 de septiembre. Pero hay una particularidad añadida y es que esa luna llena que vamos a tener en septiembre en el signo de Piscis es un eclipse y es el primer eclipse que tenemos en esta pareja de signos de Piscis y Virgo desde 2017. Es decir, desde 2017 no teníamos ningún eclipse en Virgo o Piscis y este va a ser el primero después de tantos años. Sabéis que cuando tenemos un primer eclipse en una pareja de signos, generalmente emergen cuestiones nuevas, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, que luego estamos tratando de trabajar y direccionar en forma de desafíos, ¿no? Tenemos que responder de algún modo a esos nuevos desafíos que representan los eclipses y estamos trabajando en ello a lo largo de un tiempo determinado. Normalmente los eclipses afectan a una misma pareja de signos a lo largo de aproximadamente 1 año y medio. En este caso, el primer eclipse que tenemos en este eje de Virgo y Piscis es el 17 de septiembre del 2024 y todavía se van a extender hasta 2027. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que ahora, con esta luna nueva que tenemos el 10 de marzo en Piscis, en el grado 20 de Piscis, estamos iniciando algo que, aunque todavía no lo parezca, va a tener una enorme repercusión desde el próximo septiembre, especialmente hasta 2027, y que va a ser una repercusión que va a estar también como apadrinada o intensificada por el efecto de consistencia y permanencia y de sobria realidad que aporta Saturno en este signo de Piscis también. Tened en cuenta que muchos de los eclipses que se van a dar en Piscis en estos próximos años se van a dar también cerca de todo esto que está proponiendo Saturno, Neptuno, ¿no? Sabéis que vamos a tener una conjunción de Saturno y Neptuno en 2025 y que juntos van a estar pasando al signo de Aries, volviendo a Piscis, volviendo a Aries una vez más, de modo que van a cambiar juntos de signo, mientras simultáneamente el nodo norte los alcanza. Es decir, que vamos a llegar a tener una conjunción triple de nodo norte, Saturno y Neptuno. Eso será más adelante, ¿no? Pero igualmente pues se va a sentir, eso será en 2025 ya, ¿no? Pero igualmente es algo que vamos a empezar a presentir, a intuir, a gestar en este momento. Es algo que se empieza a gestar en este momento con esta luna nueva en Piscis, que es precursora de estos eclipses. Bueno, entonces, aparte de la importancia que tiene de por sí esta luna nueva en Piscis, que como veis puede tener bastante trascendencia de cara al futuro, también tenemos, pues obviamente, la propia temporada de eclipses en sí que tenemos ahora mismo entre manos. Ahora sabéis que tenemos el 25 de marzo un eclipse de luna en Libra que da culminación a algo que estábamos viviendo en octubre. Si recordáis, octubre del 2023, pues yo creo que no hace falta decir mucho más. El 7 de octubre, pues pasa lo que pasa en toda esta región de Israel-Gaza. El 14 de octubre, para el momento en que es el primer eclipse en Libra, que fue en el grado 21, tuvimos también pues noticias bastante impactantes y bastante duras también de esa región. Entonces, eso que empezó en octubre y cómo se reconfiguraron todas las relaciones diplomáticas, que son un tema propio de Libra, a partir de aquel momento, pues todo eso tiene de alguna forma una consecuencia ahora mismo en este final de marzo, ¿no? Que es cuando tenemos esta luna llena eclipsada que da culminación y respuesta a lo que pasaba en octubre, ¿no? Pero es que todavía vamos a tener
otro eclipse en Libra más, que va a ser ya el último, el 2 de octubre del 2024, que ya va a ser el último de todos, se va a dar en el grado 10 de Libra y traerá consigo también una especie de consecuencia natural de algo que está sucediendo ahora, ¿no? Lo que podríamos pensar con la perspectiva que tenemos desde este momento podría ser que de alguna manera se reconstituyeran esas relaciones diplomáticas a nivel mundial de una forma pues que tal vez no hubiéramos imaginado antes, y de alguna forma todo esto que está sucediendo, ¿no?, ahora mismo en esa región en concreto puede tener también un impacto, una repercusión pues mucho mayor, ¿no?, de la que aparenta en un principio a nivel global. Entonces, estamos un poco en vilo, ¿no? Porque hay una sensación de que todo aquello que había estado establecido a nivel de relaciones, a nivel de políticas y demás, pues está ahí en un punto delicado, ¿no? También tenemos con todo este tema de las elecciones de Estados Unidos y el modo en que todo esto tiene también un impacto en esas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Trump frotándose las manos, esperando ser el rey del mundo, ¿no? Em, no voy a entrar mucho más ahí, voy a intentar ir al grano, porque si me pongo, realmente puedo estar horas hablando de todo esto, ¿no? Pero tampoco quiero crear innecesariamente ruido, ¿no? Entonces, como os decía, es muy complicado para mí comunicar todo esto sin sonar alarmista, desde la responsabilidad, ¿no? Yo creo que a pesar de que las astrólogas y astrólogos podamos tener una impresión personal, creo que siempre tenemos que hacer el esfuerzo de comunicar con responsabilidad. Entonces, bueno, digamos que hay momentos en que eso se hace un poco más desafiante, ¿no? Sí, eso sería, eso sería todo. Entonces, bueno, sin más dilación, yo lo que os propongo ahora es hacer un recorrido, como hacemos siempre, por todo el mes. Y seguro que irán saliendo también cositas interesantes, ¿no? Bueno, los primeros días de marzo se caracterizan por ese sextil que está recibiendo Quirón por parte de Venus y Marte, que es un sextil que se va a mantener toda esa primera semana de marzo también. Es un sextil a Quirón que revela también cuál es nuestra incomodidad o cuál ha sido el precio de nuestra pasividad en alguna situación. Y eso también puede revelar incomodidades que finalmente nos motivan a ir más allá de frustraciones o desmotivaciones o pasividades para tratar de tomar la acción. De hecho, también tenemos el 1 y el 2 de marzo, que bueno, ya han pasado, pero también tienen su influencia. Tenemos un sextil del Sol y Júpiter que también nos ayuda a dar un enfoque o a dar una perspectiva a ciertas cosas, ¿no? Para tratar de encontrar también la confianza desde la que plantear algún tipo de ruta a algo que se había venido sintiendo muy confuso. Tened en cuenta que los primeros días del mes tenemos todavía esa estela pisciana de lo que fue esa conjunción triple de Mercurio, Saturno y el Sol, que fue una conjunción que tuvimos a finales de febrero, pero que generó una densidad muy importante a nivel de emociones y de ideas, y una dificultad también para verbalizar lo que estábamos sintiendo ante la sobreabundancia de sensaciones, ¿no? Entonces, con esa estela es como empezamos marzo, y este sextil del Sol y Júpiter ayuda de alguna manera a focalizar o a direccionar estas sensibilidades, ¿no? De un modo que nos ayuda, digamos, a comprender o a integrar lo sucedido, ¿no? El 3 de marzo tuvimos también un cuarto menguante en Sagitario que precisamente nos invitaba a integrar, a asumir, a comprender las experiencias recientes para tratar de darles pues otra perspectiva u otra óptica que nos ayudara también a tomar camino, ¿no? A definir pues un sentido de dirección. También venimos de la influencia de la cuadratura de Venus y Urano, que se perfeccionó también este domingo 3 de marzo, pero que todavía va a tener una influencia durante esta
próxima semana, durante esta primera semana del mes, ¿no? La cuadratura de Venus y Urano es una cuadratura que puede alentarnos a la excentricidad creativa o la excentricidad estética. No sé cuántas personas aquí han decidido cortarse el pelo o teñirse de un color raro, pero en principio Venus en cuadratura Urano tiene mucho que ver también con prontos espontáneos que nos llevan a cambiar la forma de las cosas. Eso puede tener una lectura más bien superficial y aparente, por ejemplo, pues no sé, me pinto las uñas de un color extravagante, pues puede quedar ahí, o puede ser algo que nos aliente también a actuar con una mayor autenticidad en nuestras relaciones, de un modo que también nos hace ver de forma transparente algo que antes había estado camuflado por la educación o por la mesura. Y de este modo es posible que hayamos estado viendo con extrañamiento comportamientos o cualidades de las personas que tenemos alrededor que nos sorprenden y que de alguna forma movilizan nuestros afectos o rearticulan nuestros afectos. Entonces, también sería factible que hubiera una sensación de conflicto y inestabilidad a nivel de relaciones, porque tenemos la sensación de que no sabemos verdaderamente qué esperar de esa gente de siempre o de esa gente de toda la vida. Y esto especialmente tiene un alto impacto en cuestiones de amistad o de grupos de personas, colaboraciones, etcétera, pero también a nivel global pues tiene que ver con esa inestabilidad de los acuerdos preestablecidos a nivel diplomático, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo pues hay gobiernos que, o también poblaciones, ¿no?, que se enfrentan a lo que hubiera sido de esperar y que se plantan o que se oponen, ¿no? En fin, todo lo que hemos estado viendo estos días, ¿no?, que todavía va a tener influencia esta primera semana de marzo. Hoy, que estoy haciendo esta grabación, el 4 de marzo, lo que tenemos es un sextil entre Mercurio y Urano que favorece la fluidez de ideas y la agilidad de ideas, ahí donde previamente habíamos tenido una sensación importante de estancamiento, porque Mercurio había estado pues contenido por la influencia de Saturno en Piscis, y ahora Mercurio ya no es solo que se está separando de ese Saturno, aligerando un poco su carga mental, ¿no?, sino que además está ya haciendo un sextil a Urano, lo que supone que aparecen oportunidades para comunicar espontáneamente o comunicar de una forma más certera algo que había sido muy complicado de decir o de pronunciar, ¿no? También la agilidad, el ingenio, la necesidad de hacer algo diferente, todo esto, ¿no?, es algo propio de ese sextil de Mercurio y Urano que podríamos aprovechar indudablemente. Luego, el 4 y el 5 de marzo, también lo que tenemos es que Marte ya estaría haciendo un sextil al nodo norte. El nodo norte está regido por Marte y Marte en sextil al nodo norte pues también favorece que actuemos de una forma decisiva o que especialmente tomemos cartas en un asunto ante el que habíamos sido excesivamente pasivas. Entonces, esto tiene que ver con asumir esa necesidad de entrar en acción o de tomar decisiones en algún ámbito en el que previamente había resultado doloroso el no saber qué hacer o, sí, la duda, la desmotivación, la frustración, ¿no?, de nuestra zona Aries. Nos está pidiendo que hagamos algo y Marte en sextil al nodo norte favorece que precisamente direccionemos esa acción. Entonces podrían ser también días 4, 5, 6 de marzo donde efectivamente queramos plantear acciones o decisiones que nos sacan de una inercia previa, ¿no?, y que suponen también pues la oportunidad de responder de un modo nuevo a un desafío que ha sido muy persistente o incluso muy doliente, porque también Quirón está muy cerca del nodo norte y el 6 de marzo Marte perfecciona ese sextil a Quirón, que en realidad tiene una influencia más amplia de lo que es ese 6 de marzo, pero que ya se está sintiendo también como esa necesidad de entrar en acción, ¿no?, esa necesidad de plantar líneas rojas también. Igualmente, tenemos también entre el 6 y el 8 de marzo al Sol en oposición a Lilith. Lilith, como os comenté antes, es el único punto que se encuentra enfrente de toda esta acumulación de planetas. Lilith es un punto matemático que no tiene cuerpo, no tiene masa, es solamente un punto que calculamos en relación a la órbita de la Luna. Entonces, Lilith tiene que ver también con ciertos vacíos,
pero que son vacíos, que de alguna forma actúan también como una vorágine que nos lleva, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con impulsos no reconocidos o impulsos a los que nos cuesta verle la causa o la motivación, ¿no? Pero que son impulsos igualmente que se sienten irracionales y que tienen un efecto en nosotras, algo irrenunciable, ¿no? Algo visceral. Entonces, Lilith activo, tan activo, estaría generando también respuestas que son un tanto difíciles de comprender o de articular, pero que sin embargo son como muy verdaderas y que nacen de un lugar pues que viene de muy dentro, ¿no? De muy adentro. El Sol en oposición a Lilith implica que podemos tomar conciencia de ciertas cosas que no habían sido reconocidas, o podemos tomar conciencia especialmente de necesidades desatendidas que también nos pueden ayudar a arrojar luz a alguna de las partes, ¿no?, de nuestra vida que hubiera sido negada o hubiera sido dejada al margen de nuestra atención, ¿no? Es como un momento para prestar atención a algo que no habíamos querido mirar o que no habíamos sabido cómo plantear. Entonces, esta oposición del Sol y Lilith también puede generar una inquietante sensación o una perturbadora sensación de estar entrando en contacto con una parte de nuestra experiencia que normalmente es desatendida o que normalmente queda fuera de foco, pero que de alguna manera tiene el potencial también de cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que podría ser un momento en el que haya un alto grado de honestidad o de fidelidad a nosotras mismas, ¿no? Y que de alguna manera favorezca que reconozcamos alguna cuestión importante, ¿no? En cualquier caso, también sabéis que Lilith y Saturno en estos signos de Virgo y Piscis se asocian también mucho a toda esta región, todo este tema de Gaza, Israel, precisamente porque Lilith entró en Virgo justo en esas fechas en que estaba empezando esa ofensiva, ¿no? Y de alguna manera también hay una serie de arquetipos, ¿no?, que vienen también de la mitología hebraica o de la astrología de allá, que también encajan mucho con esos arquetipos de Saturno, Lilith, ¿no? Entonces, también os hablé de ello en un post que dediqué a todo este tema, que hice en octubre precisamente, ¿no? Entonces, bueno, no lo voy a repetir mucho, pero sí que también es curioso que precisamente en el contexto en el que nos encontramos ahora, este arquetipo de Lilith se encuentra muy, muy activo, ¿no? Entonces, el Sol en oposición a Lilith, que es una oposición que se perfecciona el 7 de marzo, creo que tiene que ver también con que por fin se está mirando, ¿no? Es como que el ojo del mundo, que es el Sol, ese ojo de la conciencia, se está poniendo, ¿no?, en la realidad de lo que está sucediendo allí, y eso genera también obviamente muchas reacciones y también marca un punto de inflexión y marcará también esa emocionalidad propia de la luna nueva que sucede un par de días después. Entonces, bueno, también tenemos el 8 de marzo a Mercurio en conjunción a Neptuno. Esto, por ejemplo, está genial para escuchar música, ir a practicar natación, hacer danza, tocar un instrumento, hacer una poesía, practicar inglés o otros idiomas, ¿no? Pero también Mercurio en conjunción a Neptuno tiene que ver con esa afluencia de palabras que no son fáciles de ordenar, o esa afluencia de ideas que no son fáciles de ordenar, pero que vienen de un lugar muy emocional o muy sensible. Tiene que ver también con encuentros con otras personas que son un tanto ambiguos o confusos, en los que cuesta concretar o en los que cuesta cerrar acuerdos. Entonces, en este contexto creo que también Mercurio en conjunción a Neptuno se siente como que hay ideas que están flotando, pero las soluciones parecen lejos de concretarse, ¿no? Entonces, en este sentido, hay algo laxo también a nivel de ideas, a nivel de comunicaciones o a nivel de intercambios, que puede generar también un poco de ambigüedad o un poco de confusión. Y dentro de esa confusión, dentro de esa nube mental que representa Mercurio en conjunción a Neptuno, también es posible que cada cual proyecte ahí un montón de fantasía o un montón de ilusión o desilusión, y que a fin de cuentas haya muchísimo movimiento interno que no tiene necesariamente una referencia real en el mundo de ahí fuera, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con que el 8 de marzo
hay toda una gestión de expectativas, donde cada cual proyecta también parte de lo que es su imaginario, ¿no? Aparte, también Mercurio en conjunción a Neptuno, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, creo que también va a tener que ver naturalmente con expresiones de un sentir colectivo. Entonces también Neptuno tiene mucho que ver con masas de personas que salen a la calle a conquistar el espacio, y creo que obviamente vamos a ver mucho tema de esto, muchas noticias de esto, porque en principio pues también es un día que favorece, ¿no?, esta salida a la calle y esta conquista del espacio. Entonces Mercurio en conjunción a Neptuno también podría tener que ver precisamente con la expresión de ese sentir compartido o ese sentir popular, ¿no? Que por cierto, pues espero que tengáis un 8 de marzo muy productivo, muy prolífico, muy luchador, y que no caiga también esa motivación, ¿no? Para seguir adelante con todo lo que hay por hacer. El 9 de marzo tenemos al Sol en sextil a Urano, una influencia que también va a tener un impacto en el clima de la luna nueva del día 10. Entonces, este sextil del Sol y Urano tiene que ver también con la posibilidad de encontrar nuevas perspectivas, pero también con la posibilidad de experimentar cosas nuevas o hacer cosas que se sientan potencialmente liberadoras. Lo que sucede es que este sextil del Sol y Urano también va a coincidir en el mismo día con el perfeccionamiento de la cuadratura de Marte y Urano, que también se perfecciona el día 9 de marzo. La cuadratura de Marte y Urano es uno de los aspectos más complicados del mes. Es una cuadratura que viene ya construyéndose desde las semanas anteriores y que va a continuar teniendo influencia después de este momento en que se perfecciona. Es una cuadratura, por tanto, de alto alcance, de alta influencia, que está desestabilizando las reacciones y también las acciones. Es un momento en el que las cosas se deciden rápido, se deciden precipitadamente, se deciden más allá de lo que sería prudente considerar, ¿no? Entonces, es un momento en el que las cosas tienden a decidirse en caliente, y por tanto es un momento que no está exento de riesgos tampoco, ¿no? Hay mucha reactividad. Urano en cuadratura a Marte tiene que ver con algo explosivo, es una reacción que no se veía venir o una reacción que no encajaba en las expectativas, o también una acción o una reacción que es unilateral, que es increíblemente independiente respecto a acuerdos previos o lo que fuera, ¿no? Y que de alguna manera irrumpe en la lectura del panorama. Entonces, bueno, es una cuadratura muy incendiaria, tiene mucho que ver con una enorme tensión que se acumula en esa zona de Urano en Tauro, que tiende a expresarse de un modo muy contundente, muy vehemente, a través de ese Marte en Acuario, ¿no? Entonces es como una olla a presión. La tensión se ha acumulado durante demasiado tiempo, no se puede sostener más, entonces sale por donde le es más fácil, ¿no? Sale en un estallido. Entonces es posible que también pues haya algo que de alguna forma resulte, bueno, algo que nos conmocione o algo que de alguna forma sea tan sorprendente que marque un punto de inflexión en la trayectoria de alguna historia importante, ¿no? Entonces, bueno, el clima de esta luna nueva en Piscis es bastante particular, como veis, ¿no? Es bastante volátil. Acto seguido tenemos también, horas después de esta cuadratura de Marte-Urano, que es el 9 de marzo, horas después, en la noche del 9 al 10 de marzo, Mercurio entra en Aries. Y nada más entrar en Aries hace un sextil a Plutón. Esto tiene que ver con ideas que venían presintiéndose, o cosas que habíamos imaginado o que más o menos había estado ahí como una posibilidad más o menos vaga, que de repente se realizan y ahí está la realidad, ¿no? Entonces, es un momento en el que las acciones se llevan a cabo conforme a ideas previas o conforme a cosas que habíamos imaginado o previsualizado o planificado a lo largo de un tiempo más o menos largo,
pero de una forma que también es un tanto explosiva, espontánea, rápida, ¿no? Entonces es como que algo que habíamos imaginado o que habíamos soñado o que habíamos gestado tiempo atrás, de repente se vuelca a la acción, se realiza, ¿no? Mercurio en Aries es esto, ¿no? Es tomar una idea y llevarla a la acción. Entonces hay algo también muy rápido y vehemente que tiene también relación con este clima, Marte-Urano, ¿no? Entonces esta entrada de Mercurio en Aries puede venir también bastante ajetreada. Mercurio, nada más entrar en Aries, hace, como os decía, un sextil a Plutón, que también se perfecciona ese mismo día de la luna nueva, el 10 de marzo. Y este sextil de Mercurio-Plutón también habla de la posibilidad de pensar de una manera profunda y innovadora en un tema que previamente había sido muy, muy complicado o muy sensible. Y también la posibilidad de pensar de un modo transformador en una situación conflictiva. También, obviamente, habrá, pues seguramente, un pensamiento muy beligerante o un enfrentamiento verbal o un enfrentamiento discursivo que tiene como objetivo intervenir en relaciones de poder previas. Entonces, también creo que sería posible que haya protestas o expresiones de oposición o expresiones pues que de alguna forma nos llevan, ¿no? a echar más leña al fuego de un debate, ¿no? que está teniendo lugar. Entonces, bueno, hay una alta reactividad tanto a nivel de ideas como de acciones. También la sensibilidad va a estar muy potente con esta luna nueva en Piscis, porque es mucho Piscis acumulado. Entonces sabéis que Piscis, como signo de agua, no es solamente un signo marcadamente emocional, sino que también tiene mucho, mucho que ver con emociones colectivas, ¿no? Entonces, bueno, esta luna nueva en Piscis, como os comenté, es muy importante porque aparte de que marca en el calendario un periodo muy importante para temas mundiales, que es el inicio del Ramadán y por tanto el punto, ¿no? en el que se supone que las negociaciones tienen que estar ahí, las negociaciones de paz. Aparte de todo esto, pues también las implicaciones a nivel de eclipses que tiene esta luna nueva, ¿no? Ahí damos inicio a la temporada de eclipses y también damos inicio a un periodo en el que vamos a ver cosas, vamos a escuchar cosas, vamos a hablar de asuntos que más adelante en abril vamos a tener que repensar. ¿Por qué? Porque Mercurio, una vez que entra en Aries, ya se prepara para permanecer en este signo hasta ya el 15 de mayo. Porque Mercurio va a entrar retrógrado en Aries, va a estar retrógrado entre el 1 y el 25 de abril, si no me equivoco, esas serían las fechas. Entonces, claramente, sí, entre el 1 y el 25 de abril vamos a tener a Mercurio retrógrado en Aries, en el tramo final de Aries, ¿no? Mercurio va a retrogradar en abril entre el grado 15 y el 27 de Aries. Y además, también para más INRI, el 25 de abril, Mercurio va a entrar directo. Después de toda esta revisión que va a hacer, ¿no? Mercurio va a entrar directo justo encima del nodo norte. Entonces, en el grado 15 de Aries. Entonces, bueno, es un Mercurio que va a estar marcando muchísimo la pauta de esta temporada de eclipses también. Eso también sugiere que los medios de comunicación, las noticias, los discursos, las palabras, las negociaciones, las comunicaciones van a jugar un rol importantísimo en el desarrollo de los grandes asuntos de esta temporada de eclipses. Los medios de comunicación tienen una alta responsabilidad en este momento. Yo espero que se la apliquen, aunque ya vemos que es complicado, ¿no? Por la tendencia que siguen últimamente. Pero bueno, en cualquier caso, es esto también, ¿no? Que en marzo, una vez que Mercurio entra en Aries, vamos a estar escuchando cosas, interpretando realidades, tomando decisiones que de algún modo van a parecer como muy lineales y rápidas, van a parecer como ideas que en principio pueden agilizar una situación o pueden desbloquear una situación, pero en abril veremos que no es tanto así porque habrá que hacer que todo esto entre en revisión. Entonces, a pesar de que en marzo es como que
la entrada de Mercurio en Aries pretende dar solución lineal, rápida y ágil a una situación conflictiva, en realidad es casi pues de postín, ¿no? Porque más adelante Mercurio va a entrar retro y vamos a tener que volver a hacernos cargo de todo el problema, pero además lidiando con el ruido añadido de todo lo que se ha ido hablando en marzo, ¿no? Entonces, en fin, Mercurio en Aries va a ser complicado también en esta temporada, ¿no? Y luego, pues a nivel personal también, pensad que Mercurio entrando en Aries va a estar activando la zona Aries de vuestra carta y pues ahí se podrían dar también, especialmente en toda esta segunda mitad de marzo, toda una serie de resoluciones, decisiones, conversaciones, conflictos y demás, que luego en abril van a tener una especie de segunda parte importantísima y que hasta el 15 de mayo no van a tener una resolución definitiva, que será cuando Mercurio salga de Aries, ¿no? Entonces, bueno, Mercurio en Aries va a estar un tiempo nada desdeñable, marcando esa velocidad incendiaria en las ideas y esa asertividad en las palabras que lo caracterizan, ¿no? Acto seguido, el 11 de marzo, sucede algo también bien interesante y es que Venus ya entra en Piscis, que es el signo de su exaltación. Con Venus entrando en Piscis ya nos preparamos para adentrarnos en la atmósfera del eclipse en Libra, porque el eclipse que tenemos en Libra a finales de marzo va a estar regido por Venus en Piscis. Entonces, esta entrada de Venus en Piscis anticipa muchísimas cosas que van a tener lugar luego durante el eclipse. Se empieza a preparar la atmósfera, digamos, ¿no? Entonces, a pesar de que Venus en Piscis en principio está en su salsa, es un Venus que tiende a idealizar las posibilidades y a imaginar las mejores salidas en una situación, incluso si no hay demasiados motivos o referencias prácticas para creer eso, ¿no? Entonces, Venus en Piscis tiene que ver con pintarnos lo bonito, alguna cosa, ¿no? Nos la imaginamos como muy bonita o como muy maravillosa. Puede ser que alberguemos grandes ilusiones con alguna cuestión, pero a medida que va pasando el tiempo y que nos vamos acercando a finales de mes, Venus en Piscis se va a ir acercando cada vez más a Saturno. Entonces, también en este sentido, marzo es un mes duro, porque es que Venus nos lleva a imaginar grandes cosas o nos lleva a imaginar posibilidades maravillosas, pero a medida que Venus se va acercando a Saturno, vamos a ir decapando esa ilusión para quedarnos realmente en aquello que con toda sobriedad es posible. Y eso también implica que puede haber un incremento de frustraciones, ¿no? Que va a responder en su intensidad al nivel de ilusión que habíamos albergado con alguna cuestión, ¿no? Entonces, cuantas más ilusiones nos pintáramos, ¿no? Especialmente si eran ilusiones irrealistas, pues más frustración podría haber a final de mes, ¿no? Entonces, es un poco complicado todo esto porque es un mes que nos da siempre una de cal y una de arena, ¿no? En cualquier caso, también es verdad que la conjunción de Venus y Saturno, que se prepara, ¿no? Desde ese mismo momento en que Venus entra en Piscis, pero se perfecciona el 21 de marzo. El 21 de marzo será cuando Venus y Saturno se junten efectivamente de manera exacta, ¿no? Pero ya es algo que se viene formando de atrás. En esta conjunción de Venus y Saturno, es posible que nos demos cuenta de que no podemos tener todo eso que queremos, pero también es posible que nos demos cuenta de que eso que tenemos es una base firme para poder proyectar a futuro otras estrategias, ¿no? Entonces, también en este sentido, creo que esa segunda mitad de marzo nos va a ayudar a comprender, ¿no? Qué es realmente esencial y cuál es el corazón esencial de esas ilusiones que albergamos. Y también nos va a permitir seguramente amoldarnos, ¿no? a las posibilidades que sí que son reales para cambiar alguna situación que necesitemos, ¿no? También Venus en conjunción a Saturno creo que tiene que ver también con una comprensión acerca de cuestiones como
la economía, la seguridad, la autoestima, ¿no? Venus, Saturno son muy sobrios, tienen mucho que ver con el ahorro, el apretarse el cinturón, el no llegar a final de mes, entonces también veremos seguramente mucho tema relacionado con esto, ¿no? A nivel colectivo, mucha preocupación con ese tipo de cuestiones. Pero también, por otro lado, Venus en conjunción con Saturno tiene que ver también con una sensación de no estar percibiendo una retribución justa por nuestros esfuerzos. Puede haber mucho tema salarial ahí, ¿no? O muchos ajustes a nivel de condiciones de trabajo, contratos y demás. O directamente podría ser también que muchas personas tuvieran ganas como de renunciar a algo que las está consumiendo sin retribuirles justamente aquello que sienten que merecen, ¿no? Entonces, obviamente también, por supuesto, hay una lectura relacional con todo esto, no es solamente una cuestión material, pero bueno, la relación de Venus-Saturno sí que se presta, ¿no? A hacer una lectura más bien materialista de la cosa. Pero igualmente también a nivel de relaciones puede haber sentimientos de soledad o de distancia emocional, frustraciones, negligencias, ¿no? Entonces también puede haber mucha sensación interna, ¿no? De que hay relaciones a las que les ha llegado ya su punto y final, ¿no? Entonces esa segunda mitad de marzo también tiene esa carga de relaciones que se sienten deterioradas o relaciones que son frustrantes o relaciones que modifican de alguna manera nuestras expectativas, ¿no? Entonces también hay un peso ahí emocional muy fuerte, ¿no? Luego, más adelante, bueno, estábamos hablando de que el 11 de marzo Venus entra en Piscis. Esa semana, por suerte, del 11 al 17 de marzo, es la semana más tranquila, si podemos decirlo así. No es tranquila, está en marzo, ¿vale? Marzo no es tranquilo, pero sí es cierto que esa semana nos puede ayudar un poco a reajustar, a tener un poquito de espacio para nutrirnos o para recuperarnos de algún modo, ¿no? Es un momento también en el que la luna está creciendo, entonces puede ser también que durante esa semana, del 11 al 17, mm, renovemos un poco, ¿no? Esa confianza o ese espíritu más ilusionante por alguna cuestión, aunque luego todo esto pues también tendrá que pasar un poco la prueba del algodón de Saturno la siguiente semana, ¿no? Pero bueno, en principio, en esa semana del 11 al 17, lo único que destaca es que vamos a tener a la Luna transitando por encima de pues todos esos planetas que tenemos en Acuario y en Piscis. La Luna va a estar activando por conjunción a todos esos puntos. No, perdón, eso es la semana anterior. En este momento la Luna está más bien activando la zona de Aries, Tauro, exactamente, va a estar activando a Urano y demás. Y finalmente el día 17 la Luna va a llegar a Géminis, donde va a formar el cuarto creciente, exactamente, ¿no? Que será un momento también para, pues, confiar en nuestras ideas, para ir adelante, será un momento también de muchísimas noticias, muchos mensajes, en fin, ¿no? Mucho movimiento de ideas, mensajes, noticias, temas mediáticos. También, por ejemplo, ¿no? Visto desde otro lugar, ese fin de semana del 16-17 de marzo podría ser entretenido, podría ser un buen fin de semana para hacer una escapada, para, por ejemplo, no sé, pues ir a la playa, ¿no? Hacer una excursión, algo de esto. Podría ser un fin de semana como para recuperar un poco, ¿no? De alguna manera, esas energías o esas motivaciones. También va a ser un fin de en que vamos a tener al Sol en conjunción a Neptuno. Entonces también será un momento en el que, pues esto, ¿no? De ir a la playa o hacer una pequeña excursión, hacer algo que nos saque de lo cotidiano, puede ser inspirador y puede ser alentador, nos puede transmitir tal vez un poco en fin, ¿no? Puede hacer que nos recuperemos de la desestabilización de energías de la semana anterior. Pero bueno, tampoco va a ser un fin de semana en que las cosas vayan a estar súper claras, ni mucho menos, ¿no? Porque vamos a tener Sol-Neptuno en cuadratura a la Luna en Géminis. Entonces va a ser un tiempo en que se van a replicar los relatos de lo que sucede, diferentes interpretaciones, y hay una especie de nube de confusión que prima ahí, ¿no?
Luego, seguidamente, el día 18, lo que tenemos es que Mercurio hace una conjunción al nodo norte en Aries, que es interesante precisamente porque, como os decía, Mercurio va a entrar directo el 25 de abril encima de ese nodo norte también. Entonces, algo que averigüéis o habléis o penséis en torno a ese 18 de marzo podría también tener una especie de nueva historia, ¿no? O una especie de conclusión o revisión, una vez que Mercurio entra directo el 25 de abril encima de ese nodo norte también. Entonces, preparaos para conversaciones que son importantes o que son decisivas o que son definitorias. Obviamente no a todo el mundo le va a afectar igual esto, pero creo que puede haber ocurrencias, ideas, conversaciones que realmente marquen la pauta de un curso de acción. Entonces, el 18 de marzo hay algo importante que sucede con todo esto, pero también el 25 de abril hay una especie de revisión importante de estas cuestiones que se puedan estar hablando en ese momento, ¿no? Entonces, la conjunción de Mercurio y el nodo norte pues va a ser seguramente muy reveladora. Y el 19 de marzo, un día después de que Mercurio haga esa conjunción al nodo norte, el 19 de marzo, ya Mercurio entra en sombra. Y eso quiere decir que todo lo que veamos súper claro, todo lo que decidimos, todo lo que hablamos, los mensajes, los acuerdos, todo esto que parece súper certero y súper claro y súper sencillo, del 19 de marzo en adelante, en realidad son cuestiones que están arrojando confusión, aunque tengan esa apariencia de ser muy claras, están arrojando confusión y vamos a tener que hacernos cargo de ellas una vez más en abril, cuando Mercurio entre retrógrado. Entonces, a finales de mes, especialmente desde el 19 hasta el 31 de marzo, vamos a tener a Mercurio en sombra y esto implica que las cuestiones mercuriales van a ser un tanto más complejas. También son fechas que coinciden con Semana Santa, entonces no sé si vosotras pues tenéis vacaciones en Semana Santa, si podéis tomároslas o si tenéis algún tipo de plan en Semana Santa, pero desde luego va a ser una Semana Santa bien movida porque tenemos a Mercurio en sombra, tenemos el eclipse, tenemos el equinoccio también ahí rondando, ¿no? Entonces, bueno... no sé qué tenéis planificado para ese final de mes, pero desde luego sería interesante tener un poquito de espacio holgado para poder modificar planes si fuera necesario o en fin, ¿no? Porque sobre todo las relaciones interpersonales pueden tener también un punto algo inestable, ¿no? Especialmente por el eclipse, pero no solo por el eclipse, también por ese Mercurio que va a estar un poco enrarecido, ¿no? Acto seguido, el día 20 de marzo tenemos el equinoccio, el Sol entra en Aries, ahí damos inicio al nuevo año astrológico y pues renovamos de alguna manera esos ánimos. Es algo que sucede en todos los marzos cada año, que mientras estamos en ese final de la temporada Piscis, es como que algo se encoge a veces, ¿no? Sentimos que hay algo pues que está en pleno desgaste, podemos experimentar una mayor desgana o una mayor desmotivación o una mayor confusión o digamos que más pasividad o más dejadez con ciertas cosas. No todo el mundo lo va a experimentar así, naturalmente, ¿no? Pero sí es como una especie de clima generalizado. Y luego ya una vez que el Sol entra en Aries es como que se da ahí una especie de reseteo, un nuevo comienzo que vamos a agradecer un montón. Entonces el equinoccio en Aries siempre marca un giro en la historia del año. Sabéis que la carta que levantamos en el momento del equinoccio, en el momento justo en que el Sol entra en Aries, es una carta que nos ayuda a comprender qué es lo que va a suceder desde un punto de vista astrológico, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que podemos esperar en los siguientes 3 meses en esa nueva estación que se abre, ¿no? Es decir, que es una carta que habla de que hacia dónde van los tiros, ¿no? En la primavera del hemisferio norte, en el otoño del hemisferio sur. Pero también, más allá de esto, la carta del equinoccio no solamente se ocupa de todo esto trimestral, ¿no? Sino que también es una carta que refleja
los derroteros que podría seguir todo el año astrológico hasta el siguiente marzo del 2025 en este caso, ¿no? Entonces es una carta importante para trabajar especialmente cuestiones de astrología mundial. Y por daros solamente una pincelada, la carta del equinoccio en esta ocasión destaca porque todavía tenemos en el momento del equinoccio a Marte en el final de Acuario en cuadratura a Urano. Es una cuadratura que ya está bastante abierta porque el momento en que se perfeccionó ya fue 2 semanas antes, pero sigue estando presente, ¿no? Entonces Marte es un punto súper importante en la carta de un equinoccio vernal, en un equinoccio de Aries, porque Marte rige a Aries. Entonces, en este momento, el Sol entra en Aries y pasa a estar regido por Marte, que sigue en cuadratura a Urano. Creo que este va a ser un momento de grandes revelaciones y grandes descubrimientos, porque es como si de alguna manera algo a nivel de realidad, a nivel de experiencia, que es algo muy de fuego, ¿no? Muy de Aries, algo a nivel de experiencia se revela con otra óptica, se muestra diferente, ¿no? Y puede ser un momento eureka que nos haga reaccionar también rápido, ¿no? Con alguna cuestión. Obviamente no va a afectar del mismo modo a todo el mundo, ¿no? Pero sí que creo que podría haber muchas personas que sintieran ese momento del equinoccio como un eureka importante, ¿no? Un descubrimiento de alguna cosa que les interpela, que las invita a actuar. Igualmente, otro factor de esta carta del equinoccio que llama mucho la atención es que vamos a tener a la luna entrando en Leo horas antes de que el Sol entre en Aries. Entonces vamos a tener a la luna y al Sol en trígono, con la luna en esos primeros grados de Leo. Eso en principio hablaría de una cierta fluidez que hay en esta carta, ¿no? Hay un excelente entendimiento entre la luna y el Sol en este equinoccio. Pero lo que pasa, siempre hay un pero, que es bastante denso, es que la Luna en los primeros grados de Leo recibe de lleno una oposición de Plutón en Acuario. Entonces, aquí vemos como también esta carta del equinoccio marca una inestabilidad importante para figuras de poder y marca posiblemente también una transformación o un cambio a nivel de poderes o de mandatos, ¿no? Entonces, de alguna forma las relaciones de poder se reconfiguran bajo otros liderazgos. Vamos a ver, ¿no? Pero en principio, claro, una piensa en el tema de las elecciones de Estados Unidos, otras muchas elecciones que hay en estos meses, ¿no? Y bueno, pues, o en este año astrológico. Y parece que desde luego es una carta que puede tener mucha contundencia, ¿no? Hay una tendencia a este cambio de liderazgos muy importante. También, ¿no? Por ejemplo, para quien le interesa el tema, a mí no me interesa mucho la realeza, ¿no? Pero sé que hay gente a la que sí, entonces aunque sea por el chisme, ¿no? Se habla mucho de lo que está pasando con la Casa Real Británica y demás. Se habla mucho también desde la comunidad astrológica porque se presupone que Plutón en Acuario pues también tiene esta reminiscencia de la Revolución Francesa, ¿no? Y que se supone que es un momento un tanto crítico para las monarquías. Y bueno, pues de alguna manera esa luna en Leo de la carta de este equinoccio en oposición a Plutón pues podría también enfatizar alguna cuestión relacionada con todo esto de monarquías, realezas, etcétera, ¿no? También por lo que os decía, ¿no? Es un momento en el que hay un cambio de liderazgos o un cambio incluso a nivel de celebrities, ¿no? Personas que se llevan el foco o que llaman la atención. Hay una tendencia a que haya una especie de relevo a nivel de poder, ¿no? Entonces esto pues también habrá entornos en los que resulte más beneficioso, otros en los que menos, pero en principio sí que podría ser un año astrológico, por no hablar de una estación, marcada, ¿no? Por este tipo de cuestiones a nivel de poder. Seguidamente también tenemos que ese mismo día del equinoccio, Mercurio hace, estando en sombra, una conjunción a Quirón y también hace un quincuncio a Lilith. Entonces, creo que esto tiene que ver con una incomodidad en este momento del equinoccio que no atinamos a ubicar
con demasiada claridad. Es una incomodidad que nos cuesta analizar o que nos cuesta definir, pero es como algo que está en la atmósfera, ¿no? Y que se siente un poco desmotivador, sin saber tal vez por qué. Hay una sensación de que hay algo que no estamos teniendo presente o algo que no estamos teniendo claro. Claro, Mercurio está en sombra, ¿no? Entonces, el clima del equinoccio es como un empujón hacia adelante de vamos a movernos, vamos a actuar, vamos a seguir adelante sí o sí. Es como si tuviéramos ese discurso de una coach en la cabeza, ¿no? Venga, que tú puedes, que tienes que ir hacia adelante, no sé qué, no sé cuántos. Pero internamente también hay una especie de incomodidad de decir, oye, ¿cómo voy a ir tan a tiro hecho cuando siento que hay una enorme cosa por resolver todavía, ¿no? Entonces, es posible que también con Mercurio en quincuncio a Lilith haya una tentativa generalizada por seguir adelante igualmente, aunque a nivel interno tengamos esa sensación de que hay algo por resolver que no es menor tampoco, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, será un momento en el que seguramente estemos especialmente activas, que queramos ir hacia adelante, etcétera, vencer limitaciones y demás, pero con una sensación un poquito agridulce, algo difícil de ubicar, tal vez, ¿no? El día 21, por su parte, tenemos también al Sol en sextil a Plutón y a Venus en conjunción a Saturno. Entonces, con todo ese clima del equinoccio, también tiene un punto muy introspectivo, pero también tiene un punto de asumir una realidad que no es fácil de digerir tal vez, ¿no? Venus hace conjunción a Saturno, esto quiere decir que nos enfrentamos a inseguridades o a carencias o nos enfrentamos a soledades o a sensaciones pues que son complejas, ¿no? Y que atentan contra nuestros valores o que parecen acotar algo que amamos en un espacio pues como muy austero, ¿no? Entonces hay una sensación de contracción o de pues que ahí donde hubiéramos esperado disfrute, encontramos obligación, encontramos responsabilidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, tenemos también al Sol en sextil a Plutón, que también tiene este punto de apelar a la resiliencia. Es un tránsito pues que también nos lleva a indagar en nuestras motivaciones profundas, ¿no? Y luego, por otro lado, también con el Sol en Aries y Plutón en Acuario, existe la voluntad, también el deseo de transformar, gracias a nuestra propia iniciativa, alguna cosa que nos había tensionado en el comienzo del mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, será un momento en el que muchas personas asuman realidades que son complejas y en base a esto, pues que decidan también tomar decisiones que sean transformadoras o decisiones que valientemente supongan la necesidad de asumir una forma de actuar más independiente, desplazándose de compañías previas, ¿no? Entonces, hay algo también ahí de que mejor sola que mal acompañada, que puede tener un impacto importante en las relaciones que tengamos, ¿no? Entonces será un momento tal vez algo precario para los apoyos que no tuvieran una base firme, por ejemplo, ¿no? El día 22 tenemos a Marte entrando en Piscis esta vez, ¿no? Entonces, el día 22 Marte entra en Piscis y también empieza a presentirse el clima de ese eclipse que vamos a tener el 8 de abril en Aries. El eclipse que tenemos en Aries, el 8 de abril, también está regido por Marte en Piscis, justo cuando Marte se está acercando también a Saturno. Entonces, tanto el eclipse en Libra como el eclipse en Aries, que vamos a tener en este final de marzo, ese principio de abril, los dos eclipses que vamos a tener ahora en esta temporada están regidos por Venus y Marte cuando estos se encuentran en Piscis, y no solo eso, sino que cuando estos se encuentran junto con Saturno. Entonces, Saturno está teniendo un peso fundamental en esta temporada de eclipses, ¿no? Es el peso de la realidad, es el peso también de aquello que había quedado pendiente por resolver, es también el límite, ¿no?, de lo que consideramos correcto, cómo se ha difuminado
también cómo se han difuminado los límites, ¿no? De lo que es adecuado, de lo que es correcto. Entonces, es como si de alguna forma cuando Marte entra en Piscis, em, empezamos a experimentar todo este empuje del equinoccio en términos mucho más vagos o mucho más suaves. Marte en Piscis es muy bueno, por ejemplo, para activar procesos internos o para, por ejemplo, analizar procesos emocionales, ¿no? O para responder de una forma altruista o empática ante alguna realidad colectiva o alguna realidad emocional. Entonces, Marte en Piscis puede ser, por ejemplo, la determinación de meditar o de conectar con otros seres humanos, o la determinación de viajar para conocer ese amplio abanico de posibilidades y de expresiones humanas, ¿no? Tiene algo muy idealista, Marte en Piscis, y también algo de buscadora, ¿no? Es un tipo de tránsito un tanto nómada también, de una persona que no se satisface con experiencias convencionales. Entonces, también hay un grado de búsqueda de la magia o de búsqueda de algo extraordinario o búsqueda de grandes motivaciones o búsqueda de experiencias que son realmente ilusionantes, ¿no? Incluso búsquedas de grandes misiones. Y claro, como no siempre es fácil encontrar ese tipo de estímulos a los que aspira Marte en Piscis, a veces los inventa. Entonces, también tenemos ahí una cosa de la imaginación o la fantasía relacionándose con el deseo, con la acción. Entonces, Marte en Piscis también puede ser una determinación, ¿no? De vivir una gran misión, incluso si esta misión es como imaginada, ¿no? O es construida también. Entonces, claro, Marte en Piscis es verdad que lo podemos vivir desde muchos lugares, pero sobre todo al estar Saturno en Piscis, ¿no? Marte y Saturno juntos en Piscis son una combinación que a mí particularmente me intranquiliza, por decirlo así. Porque Marte y Saturno juntos muchas veces tienen que ver con forzar la acción o ejecutar un plan previamente establecido sin demasiado espacio a la reflexión. Entonces, tienen algo militar, Marte y Saturno, que en el signo de Piscis, que tiene que ver con las emociones, que no es un signo particularmente racional, puede tener que ver también, ¿no? Con grandes misiones que tienen un punto propagandístico y que en definitiva son como grandes gestos, ¿no? Épicos que satisfacen la imaginación de quien los inventa, pero que no necesariamente tienen un punto. Es decir, que no necesariamente son como se venden o como se presentan o como se explican, ¿no? Entonces, bueno, digamos que podría haber como un viraje de vamos a mover un montón de fuerza a esta misión para salvar un territorio o para salvar una frontera o para salvar no sé qué. Y en realidad de lo que se trata es de una invasión, ¿no? Entonces, Marte y Saturno en Piscis, cuidado, porque pueden ser también muy ambiguos y pueden llevar también a muchas situaciones, ¿no? que son controvertidas o que son difíciles, ¿no? de gestionar. También igualmente tenemos a Venus en sextil a Júpiter esos días. Venus va a estar en sextil a Júpiter el 24 de marzo. Y eso también implica que Venus, después de haber estado en conjunción con Saturno, encuentra este aspecto con Júpiter como muy abierto, liberador, amplio, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con que después de un periodo más prudente o de más constricción, de repente hay un lanzarse adelante, ¿no? Entonces, es como si de alguna forma Venus en sextil a Júpiter también favoreciera ese 24 de marzo ese espíritu de ir más allá, ¿no? Vamos más allá de la frontera, donde esperamos encontrar algo bueno o donde esperamos encontrar una recompensa, ¿no? Entonces, con todo, esos últimos días de marzo podrían ser delicados en este sentido, ¿no?
Pero bueno, más allá de eso, a nivel personal, pues obviamente que Venus haga un sextil a Júpiter es algo que se puede sentir positivo en muchos sentidos. Tenemos a Venus exaltado en Piscis, en sextil a Júpiter, en un signo venusino, en Tauro. Entonces también es un tipo de aspecto que se podría expresar de un modo muy positivo, ¿no? Podríamos aprovechar indudablemente ese fin de semana del 23-24 de marzo para hacer algo que disfrutemos, algo placentero, algo que nos guste, algo que se sienta como toda una recompensa, ¿no? Lo que pasa también es que el día 25 es el eclipse, ¿no? Es el eclipse de luna en Libra. Entonces, bueno, sí es verdad que el sextil de Venus y Júpiter se puede aprovechar para disfrutar, etcétera, pero también va a estar la atmósfera un poquito cargada por el eclipse, ¿no? Y especialmente si tenéis una abundancia de planetas o cúspides en signos cardinales como Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, pues seguramente sintáis también que esos últimos días de marzo vienen bastante cargados, ¿no? El eclipse que tenemos en Libra es en el grado 5 de Libra, es el 25 de marzo en el grado 5 de Libra. Mirad en qué zona de vuestra carta cae ese grado 5 de Libra, porque ahí tiende a culminar alguna cuestión que viene de ese eclipse que tuvimos el 14 de octubre. Y también podríamos esperar que el próximo octubre del 2024 haya también otro capítulo relacionado con esa historia, ¿no? Es un eclipse regido por Venus. Venus está, recordemos, saliendo de una conjunción a Saturno, haciendo un sextil a Júpiter. Entonces es un eclipse que marca un deseo muy poderoso de salir de condicionantes previos para realmente lanzarnos a una expansión o un crecimiento. Entonces es un eclipse que nos motiva a dejar atrás sentimientos de obligación o sentimientos de restricción previos para tratar de buscar algo que confiamos que nos va a ayudar a crecer más o mejor. Entonces hay algo también de buscar nuestro beneficio a costa de aquello que habíamos considerado correcto previamente. Entonces es un eclipse también que tiene, bueno, hablaremos de él, ¿no? Hablaremos de él más adelante, pero ya veis que tiene también su enjundia, ¿no? De hecho, después también, el 27 y 28 de marzo, lo que tenemos es que Venus va a hacer primero una oposición a Lilith, que es exacta el 27 de marzo, y acto seguido, el día 28, Venus va a hacer un sextil a Urano. Entonces, hay una determinación muy importante esos últimos días de marzo de barrer para casa. Hay ganas de buscar nuestro beneficio, buscar aquello que realmente nos satisface, incluso si eso supone desplazarnos de una tendencia previa, ¿no? Entonces, esto para muchas personas se va a sentir muy liberador también, porque será una oportunidad para salir de encorsetamientos previos y una oportunidad para afirmarnos pues de formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, podría ser un momento para salir de esas relaciones más que nos condicionan más, o esas relaciones que nos vinculan de un modo pesado, salir de esas relaciones como más comprometidas y más exclusivistas para abrirnos, por ejemplo, a un círculo social más amplio o establecer relaciones más espontáneas o que viran más hacia la amistad o hacia la cooperación o el compañerismo, ¿no? Entonces, a nivel relacional hay algo también que tiende de forma importante al desapego, esos últimos días de marzo. Pero también, por otro lado, a pesar de que para muchas personas esto se pueda sentir liberador, también todo esto se podría expresar como lo que os comentaba, ¿no? Como esa tendencia a barrer para casa, de que si yo tengo que escoger entre una opción que encaja más con mi ética o mi sentido de lo que es adecuado o no, o escoger pues algo que a lo mejor no siento que sea tan ético o tan adecuado, pero va a suponer para mí un mayor beneficio inmediato, pues hay un poco la tendencia a optar más por aquello que es un beneficio inmediato de forma independiente, ¿no? Entonces, será un tiempo también en donde nuestro sentido moral o ciertos valores, ¿no?, que habíamos tenido muy claros previamente se desdibujan. Claro, un eclipse en Libra también supone un momentáneo apagón
de los valores propios de Libra. Libra es el signo de la justicia, es el signo de la humanidad civilizada y del preciosismo que ésta puede llegar a alcanzar, por ejemplo, en las artes, en la estética, en la convivencia, ¿no? En las formas educadas. Entonces, de alguna manera, un eclipse en Libra tiene que ver también con un apagón momentáneo de este tipo de cuestiones, ¿no? Con lo cual, esos últimos días de marzo hay una tendencia a ir más allá de lo que habíamos considerado justo, adecuado, bello, correcto en otros momentos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí llegaría un poco el pronóstico del mes, del día a día. Lo hemos conseguido después de todo. Y también me gustaría, para terminar, comentaros otra cosa que da un color particular al mes, pero que ya es algo que se siente tal vez más secundario, pero que igualmente, en mi opinión, tiene importancia y mucha relevancia, además, este mes. Y es que desde los últimos días de febrero hasta los últimos días de marzo, tenemos de una forma constante a Quirón en quincuncio a Lilith. Este tipo de aspecto, el quincuncio, ya es de por sí un tipo de aspecto considerado generalmente secundario. Lilith y Quirón no son planetas propiamente dichos, entonces tampoco es que tengan tantísima consideración. Entonces estamos como hablando de un aspecto, ¿no? Quirón en quincuncio a Lilith, que en principio suena muy secundario, pero que en mi opinión le da un color muy característico a todo este tiempo. Porque es un aspecto que se va a sostener durante todo el mes de marzo. El quincuncio es un tipo de aspecto que habla de enajenación. Es algo que sabemos que está ahí, pero no prestamos demasiada atención o no lo miramos de frente, sino que es algo con lo que convivimos. Es como una cosa que está ahí en nuestra atmósfera, que influye en nosotras, obviamente, pero que no es el foco de interés o el foco de atención, ¿no? Entonces, claro, Quirón y Lilith en quincuncio tiene que ver con necesidades desatendidas, negadas, dejadas al margen, sensaciones también internas complicadas de verbalizar o complicadas de comprender, respuestas viscerales o compulsivas, una sensación como muy densa, ¿no? Una especie de vorágine emocional que no está exenta tampoco de drama, ¿no? O de intensidad. Y todo esto puesto en conversación con vulnerabilidades, sentimientos de impotencia, sentimientos de ira, de enajenación, de frustración, desmotivación, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? Porque es como si durante todo el mes hubiera una especie de vibración como la cuerda de un bajo, ¿no? Que está vibrando de forma constante con todo este clima, ¿no? De impotencia, desmotivación, algo que es doloroso, pero que queda al margen, algo que obviamos mirar. Entonces, bueno, yo diría que ante lo que se va dibujando en el entorno, es un tipo de aspecto que también señala que tal vez una de las respuestas más natural que tengamos, ¿no? Ante todo lo que está pasando en el mundo sea también hacer la vista gorda, ¿no? Es un tipo de aspecto que es como este lema de que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? A veces también podemos negar la gravedad de ciertas cosas para protegernos o directamente negar lo que nos hacen sentir ciertas cosas para protegernos, pero igualmente la inquietud, la incomodidad, sobre todo a nivel emocional o a nivel físico, se pueden sentir ahí, ¿no? Entonces, habrá seguramente muchas personas que no terminen de ubicar qué es lo que está causando ese bajón o ese sentimiento de bajón de energía, por ejemplo. Y creo que desde el punto de vista astrológico por lo menos, ¿no? Porque luego obviamente pues si te falta una vitamina o si tienes algo a nivel anímico, pues también sería para plantearlo desde esas disciplinas, ¿no? Pero en principio, desde el punto de vista astrológico, pues este aspecto de Quirón en quincuncio a Lilith se podría sentir así, ¿no? Como un bajón, una desmotivación, un bajón de energía que tiene que ver con un sentimiento de impotencia frente a la gravedad, pero también la marginalidad de eso que nos está afectando, ¿no? Y que no siempre somos conscientes, ¿no? Porque tanto Lilith como el quincuncio
pues son indicadores astrológicos algo inconscientes. Entonces es como algo que nos embajona, pero que no terminamos de ser conscientes de cómo nos termina de afectar o, en fin, ¿no? De las consecuencias. Entonces, para que lo tengáis en cuenta también, este quincuncio se perfecciona el 10 de marzo, justo durante la luna nueva en Piscis, que como hemos visto es tan importante, ¿no? Por último, lo último que os comento, porque está quedando larguísimo esto, es que también a finales de marzo, cuando ya este quincuncio de Quirón y Lilith está suavizando, lo que tenemos es que empieza del 27 de marzo en adelante y va a durar también pues prácticamente todo abril, empieza un trígono de Urano a Lilith. Entonces creo que justamente Urano en trígono a Lilith sí que se va a sentir como una mirada mucho más consciente o mucho más reveladora acerca de todo esto que en marzo se sentía como un anclaje o como algo que nos embajonaba de algún modo, ¿no? Entonces, realmente en abril es donde vamos a poder entender en gran medida, ¿no? Cosas que en marzo están pugnando por expresarse, pero son muy complicadas de canalizar. Claro, también porque en abril vamos a tener por fin a un planeta retrógrado, a Mercurio. Es que sí, estoy diciendo por fin Mercurio retrógrado, porque por lo menos va a ser un periodo de descanso y de comprensión, que creo que nos falta mucho esto, ¿no? Un espacio de reflexión colectiva. Porque desde luego empujar acontecimientos hacia adelante a ciegas pues vemos que no está resultando en algo muy positivo precisamente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tendría que comentaros. Os agradezco un montón si habéis llegado hasta aquí y también deciros que ya saqué recientemente el diario lunar del 2024-2025. Está disponible en versión digital, la tenéis en mi página y en diferentes redes sociales. Dejo también el link aquí abajo. Y bueno, es un PDF de casi 300 páginas listo para imprimir, para empezar a elaborar un diario personal a lo largo de todo este año astrológico y poder así detectar las fluctuaciones anímicas, también registrar reflexiones, sueños, ¿no? Y tener así también un registro de nuestros propios ciclos lunares. También estoy muy contenta de cómo ha quedado el diario lunar, la verdad, porque es una versión mejorada respecto a la del año anterior. El año anterior saqué el primer diario lunar que he hecho y la verdad es que la recepción fue súper positiva. Os agradezco siempre el apoyo. Y también en el de este año pues he aplicado las sugerencias que me habéis ido haciendo, quienes la habéis estado usando. Así que yo espero que sea pues cada año mejor y más funcional y que cumpla su servicio, ¿no? Así que bueno, lo tenéis ahí por si os interesa. Os dejo el link aquí abajo y también lo tenéis en mi página. En fin, muchas gracias por escucharme, como siempre, chichis, y os mando un abrazo inmenso. Espero que el mundo no sea leve y que a fin de cuentas encontremos también nuestra forma de hacer las paces con él, ¿no? Un abrazo muy grande. Hasta pronto.